tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 7º día de junio del año 2022 y Boris Johnson sigue siendo el jefe del gobierno británico. Esto se lo cuento antes de pasar a otras cosas, porque igual usted se acostó ayer pronto y se acostó sin saber cómo había quedado lo de Boris Johnson. Así que le resuelvo la duda por el interés que despierta la política británica en nuestro país. Boris Johnson ganó la cuestión de confianza, o dicho al revés, han perdido o han fracasado los compañeros de partido que intentaron descabalgarlo de la presidencia, del liderazgo del partido y de la presidencia del gobierno. Gana Boris, pierden sus críticos, por lo menos de momento. Porque lo que ha ocurrido es que han sido muchos los críticos, igual demasiados críticos, para que Boris Johnson no salga malherido de este trance, ¿no? 148 de los 360 diputados conservadores le han dicho que se vaya a su casa, por favor. 148 son 4 de cada 10 diputados. Han dicho, váyase, Johnson, váyase. Imagínense que aquí se juntan mañana los 120 diputados del PSOE y dicen, vamos a votar si tiene que seguir Sánchez o no en la presidencia del gobierno. Y van 50 y votan que se vaya, ¿no? Márchate, Pedro, váyase. Efectivamente sería muy sonado sobre todo aquí. Porque en ninguna cabeza cabe que eso aquí pueda suceder, que los propios diputados, los propios del partido del gobierno le digan al líder, vete a tu casa. Pero en el Reino Unido esto es costumbre que los primeros ministros caigan por revueltas internas, encabezadas por quienes luego les suceden en el cargo. Desde Margaret Thatcher a Theresa May, que fue la anterior a Boris Johnson. Allí esto de la moción de censura es interna, ¿no? Es el líder del partido el que, si pierde la votación, deja de ser líder del partido, deja de ser jefe de gobierno y se elige a un nuevo presidente de gobierno, sin necesidad de que haya elecciones ni nada. Bueno, en España lo más parecido que hemos tenido a esto de descabalgamientos internos es lo de Pablo Casado en el Partido Popular. Ya sé quién ha dicho, ¿Pablo qué? Pablo Casado, un joven que dirigió el PP hace muchos años, tenía barbita y se lo cargaron en una de estas, en una sublevación interna, ¿no? Y a Sánchez también le pasó, año 2017, ¿se acuerda? Cuando el Comité Federal de la Gran Boda Roja lo sacó de la Secretaría General a gorrazos, 2016. Bueno, la diferencia es que Casado y Sánchez solo eran líderes de sus partidos cuando fueron descabalgados, mientras que Boris Johnson es presidente del gobierno en el Reino Unido, jefe, primer ministro. Por eso llama tanto la atención, que aquí pueda haber 150 diputados que le declaren la guerra al jefe de gobierno y que, habiéndola perdido, todavía sigan estos 150 con sus cabezas encima de sus hombros. Porque en España, si alguna vez sucediera algo parecido a esto, intentan descabalgar al líder, pierden la votación, serían todos degollados por el líder. Se sentiría más afianzado que nunca. Bueno, en España, ¿dónde estamos? Pues estamos, mire, a 12 días de las urnas andaluzas, con Adriana Lastra predicando que es ahora cuando el electorado socialista está despertando. Hasta ahora debía estar sumido en el letargo el electorado socialista, pero ya despierta. El Senado va a acoger esta tarde, en este contexto de elecciones en Andalucía, el primer cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo. Es verdad, no parece probable que las calles de España se vacíen, ni que el país se paralice a media tarde cuando empiece el pleno parlamentario en el Senado. Pero tiene su interés que el senador debutante se enfrente por primera vez en sede parlamentaria, como dicen los finos, al presidente en el ejercicio del cargo. El presidente ha cumplido ya 4 años en la Moncloa, el aspirante aspira a instalarse en la Moncloa dentro de 1 año y medio. Hoy, en España, las encuestas sonríen al gallego y vienen a dar por amortizado al madrileño. Pero el madrileño es Sánchez, o sea que vaya usted a saber por dónde saldrá y cómo acabará sobreviviendo, como es manual de resistencia. ¿Qué le pregunta esta tarde Feijóo al presidente del gobierno? ¿Qué asunto ha elegido el líder del PP para su primer cara a cara parlamentario? Pues le va a preguntar si entiende el presidente que el gobierno está a la altura de las necesidades de las familias españolas. O sea, le quiere preguntar por los precios, por la inflación, por la evidencia esta de que el sueldo que entra en casa cada vez da para menos, para comprar menos cosas, porque todas están cada vez más caras. Está convencido el líder del PP de que este es el tema casi único que hoy quita el sueño a los españoles. La economía, los precios, la inflación. Y también sabe que es el asunto que más erosiona a cualquier gobierno. Porque los gobernados
tendemos a señalar siempre al gobierno central, que no los gobiernos autonómicos, como el responsable de que los precios se disparen, o al menos el responsable de no conseguir bajar los precios. Por tanto, lo previsible para esta tarde es que Feijóo repita en versión abreviada lo que ya dijo aquí la semana pasada respecto de la economía, y lo previsible es que Pedro Sánchez le replique recordándole que el decreto de medidas contra la inflación lo intentó tumbar el Partido Popular hace ahora 2 meses en el Congreso de los Diputados. Descuentos de las gasolineras incluidos. Está por ver, ya por lo demás, está por ver si si Pedro Sánchez llama a Núñez Feijóo, le califica como gato, que es lo que ayer hizo Adriana Lastra. Cambiaron de gato, pero el cascabel sigue sonando exactamente igual y suena a crispación. Gato. Han cambiado de gato. O le llama tontopollas, como hizo el presidente del PSOE de Andalucía. El señor Pesi, en el derrape más sonado de esta campaña electoral. Con lo mal que se tomó Pedro Sánchez cuando Casado le llamó felón, ¿qué no habría dicho Sánchez si lo hubieran llamado tontopollas? El líder del PP está intentando poner el foco en la economía. El señor Feijóo dice, hablemos de los precios, el malestar social, de los impuestos que no bajan. Esta es la instrucción que ha dado a sus varones autonómicos, ¿no? Hablemos del bolsillo, rehuyamos meternos en charcos que nada nos aportan. Es verdad que luego él, a veces sin querer, se mete en algunos charcos, como pudimos... Pero ocurre que Isabel Díaz Ayuso... A Isabel Díaz Ayuso le vale lo mismo un tema que otro para alzarse como líder de la oposición a Pedro Sánchez. O sea, lo mismo le vale la deflactación del IRPF que el confinamiento durante la pandemia, que los pactos con Bildu y con Esquerra, que los libros de texto. La ley CELA lleva poniéndole la zancadilla a la nueva ley educativa desde que la aprobó el Congreso de los Diputados. Al principio, porque según la señora Díaz Ayuso, la ley CELA acaba con la exigencia académica a los estudiantes, porque les permite pasar de curso con varias suspendidas, no sé. Y ahora por el currículo de bachillerato, por los libros de texto. Los libros de texto adecuados a la nueva ley, al nuevo temario, al nuevo currículo, están llegando ahora a los colegios, los están enviando a las editoriales, porque digamos que tienen que conseguir clientela. Las editoriales hacen sus manuales y luego los colegios los examinan, los profesores eligen cuál se adapta mejor a lo que queremos o a cómo queremos dar las asignaturas. Ayuso se ha estudiado, eso dice ella, se ha estudiado los libros nuevos y ha concluido que son ingeniería social. O sea que el nuevo currículo de bachillerato tiene sobre todo adoctrinamiento. Adoctrinamiento en los mantras de la izquierda. Venga a hablar de la pluralidad de identidades regionales o nacionales. Venga a hablar del enfoque socioafectivo de las matemáticas. Venga a hablar de la Segunda República, de si Aristóteles era machista en sus planteamientos. Entonces, envuelta ella en la bandera de la justicia y de la igualdad, y para salvar a los pobres bachilleres de Madrid del borrado de sus raíces y de su historia, criaturas, se ha plantado la señora Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo para pedir a los jueces que intervengan, para pedir a los jueces del Tribunal Supremo que impidan que la esencia de España se malogre por culpa de este gobierno socialcomunista. Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y, por tanto, las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de drogas, de adicciones y ante un futuro que está por hacer. Y esta es la carga ideológica que estamos obligados a defendernos. En un contexto de drogas y de adicciones, adoctrinamiento. Dice Ayuso, estamos defendiéndonos. ¿De quiénes? El gobierno de la Comunidad de Madrid. Defendiéndonos de la ingeniería social. Bueno, si el Tribunal Supremo le aprueba a la señora Díaz Ayuso las medidas cautelares que ha solicitado, el temario de septiembre en Madrid quedaría en suspenso, o sea, no se aplicaría el nuevo currículo de bachillerato. Si el Supremo le rechaza las medidas cautelares, entonces en septiembre se aplicará el nuevo currículo y los jóvenes madrileños tendrán que estudiar lo mismo que en el resto del país, dejarán por tanto de saber quiénes son y quedarán en un limbo sin futuro, rodeados de drogas y de adicciones. O sea, la responsabilidad de los jueces del Supremo es muy elevada cuando tomen esta decisión sobre las medidas cautelares. Bueno, para papelón, lo de Vox en Castilla y León. La racha que llevan los de Abascal con el tema de la educación sexual en las escuelas.
Acuérdese de lo que dijo el vicepresidente de cartón del gobierno de Castilla y León, el señor García Gallardo. No permitiremos que el gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León. ¿Por qué están tan obsesionados ustedes con enseñarles prácticas sexuales a los niños, de verdad? Al señor García Gallardo ya le tocó después admitir que a ningún niño de 6 años se le han enseñado perversiones sexuales en ninguna escuela de Castilla y León. ¿Por qué están ustedes tan obsesionados? Le preguntaba él a los demás, pues igual... Bueno, ahora lo que ha hecho García Gallardo es aceptarle la dimisión, o sea, que cargarse de un plumazo, a un señor al que nombró Vox gerente del Servicio Público de Empleo en Castilla y León hace solo 2 semanas. ¿Y por qué se lo han cargado ahora? Pues mire, porque resulta que este señor tenía una empresa, o tiene, no sé, que ha estado dando cursos de educación sexual en las escuelas de Castilla y León. Tenían al demonio en casa. No solo daba cursos de educación sexual, daba cursos de igualdad. El escándalo es mayúsculo para Vox. Igualdad, un chiringuito feminista, seguro. De ideología de género, de estigmatización de los hombres que son hombres de verdad. Entonces, por la mañana estaba el concejal de Vox en Valladolid rasgándose las vestiduras en el pleno sobre las charlas estas ideológicas, dice, al estilo podemita que se están dando en las escuelas. Y el alcalde Óscar Puente, que es del PSOE, le dijo, pero ¿usted sabe quién da esos talleres de igualdad, por ejemplo, en Valladolid? Si los da el señor este al que a ustedes acaban de nombrar, gerente del Servicio de Empleo. O sea, uno de los suyos. Qué shock para los de Abascal. Habían colocado al frente de una dirección general al autor de esos cursos que Vox caricaturiza, repudia y sataniza. 15 días ha durado en el sillón. Carlos Alsina, en Onda Cero.